¿Puede una sola noche cambiar el rumbo de la política mundial? El Oreshnik golpea. Washington cede. ¿Casualidad o estamos ante una nueva realidad donde la fuerza supera al diálogo? En las primeras horas de un día de enero, Rusia lanzó un ataque devastador con misiles hipersónicos contra la infraestructura de gas y energía en las afueras de Leópolis, en el corazón de Ucrania occidental. Las explosiones destrozaron un gigantesco depósito subterráneo de gas, cortando el suministro a millones en pleno invierno europeo y dejando claro que ningún objetivo estratégico está a salvo. Pero lo que siguió fue aún más sorprendente. En cuestión de horas, el gobierno de Estados Unidos ordenó la liberación inmediata de los marineros rusos que había detenido semanas antes a bordo de un petrolero. No hubo largas negociaciones, no hubo anuncios previos. Simplemente, la Casa Blanca cedió y los rusos volvieron a casa. ¿Estamos ante una coincidencia extraordinaria o existe una relación directa entre el despliegue de fuerza rusa y la repentina decisión estadounidense? La cronología sugiere que el lenguaje de la fuerza está desplazando a la diplomacia tradicional, donde un solo golpe puede lograr lo que años de conversaciones no consiguieron. Como si esto fuera poco, se confirmó una visita sin precedentes. Una delegación parlamentaria rusa fue recibida en el propio Congreso de Estados Unidos, el primer encuentro de este tipo en muchos años. Una señal inesperada de distensión, justo después de uno de los ataques más duros al sistema energético ucraniano y en plena tensión global. La pregunta es inquietante. Si esta es la nueva norma, ¿podría el destino de millones depender de quién golpea más fuerte, y no de quién dialoga mejor? Europa, Ucrania y el propio orden mundial pueden estar entrando en una era donde la fuerza dicta los términos y la diplomacia llega después, si llega. Veamos cómo se entrelazan estos hechos y por qué la secuencia de eventos de esa noche podría redefinir las reglas del juego internacional para siempre. Acompáñame a reconstruir paso a paso cómo la ofensiva del Oreshnik desencadenó una reacción en cadena, cambiando decisiones en Washington y abriendo puertas que parecían cerradas hace años. 9 de enero. Una secuencia ininterrumpida de explosiones sacude el oeste de Ucrania. Lo que parecía una noche como cualquier otra se convierte, en cuestión de minutos, en un punto de inflexión para la seguridad europea y la política mundial. Desde el polígono de Kapustin Yar, en territorio ruso, es lanzado el complejo hipersónico conocido como Oreshnik. Su objetivo es claro y devastador: el mayor almacenamiento subterráneo de gas en la Ucrania occidental, una arteria fundamental para la supervivencia energética tanto de Ucrania como de buena parte de Europa durante el invierno. Las primeras explosiones retumban cerca de la ciudad de Lviv. En segundos, el almacén de gas arde. Los depósitos, diseñados para soportar casi todo, no resisten el impacto de municiones que viajan a velocidades nunca vistas en este conflicto. El resultado, una columna de fuego que ilumina el cielo durante horas, mientras una red de infraestructuras colapsa de forma simultánea. El golpe no se limita al almacenamiento de gas. Son destruidas también subestaciones eléctricas clave y centros de control que regulan la distribución de energía y calefacción en toda la región occidental de Ucrania. En pleno invierno, con temperaturas bajo cero, millones de personas quedan sin calefacción ni electricidad. Las ciudades se sumergen en la oscuridad y el frío, mientras hospitales, escuelas y viviendas luchan por sobrevivir. El daño humanitario es inmediato. Familias enteras forzadas a abandonar sus hogares, hospitales funcionando al límite, cientos de miles de niños y ancianos en riesgo. Pero el impacto va mucho más allá de las fronteras ucranianas. Europa, que depende del gas almacenado en estas instalaciones para equilibrar su propia demanda invernal, ve cómo su seguridad energética queda gravemente comprometida. El precio del gas se dispara, las reservas se desploman, y el fantasma de un corte generalizado se convierte en una amenaza real. Este ataque expone la extrema vulnerabilidad de toda la región. En cuestión de minutos, la balanza estratégica y humanitaria de Eurasia se pone en jaque. Si Rusia puede destruir infraestructuras críticas en pleno corazón de Europa del Este con semejante facilidad,
¿qué garantías quedan para el resto del continente? El mensaje es claro. La fuerza, en ocasiones, puede inclinar el tablero diplomático más rápido que años de negociaciones. La comunidad internacional observa, atónita, cómo un acto de violencia puede generar lo que la diplomacia no ha conseguido en mucho tiempo. Una reacción inmediata, decisiones urgentes, alianzas en crisis y estrategias en revisión. Pero la verdadera sorpresa está por llegar. Apenas unas horas después del ataque, sucede un giro inesperado en las altas esferas diplomáticas. ¿Cómo reacciona Estados Unidos y qué decisiones se toman en Washington que podrían cambiarlo todo? Estados Unidos actúa con una rapidez inusual. Diplomacia o capitulación. Durante semanas, Washington había rechazado cualquier propuesta para liberar a los marineros rusos detenidos en el tanquero Mariner, argumentando motivos legales y de seguridad. Los procesos avanzaban lentamente, como suele ocurrir en casos internacionales de este tipo. Sin embargo, todo cambió en cuestión de horas tras el devastador ataque ruso con misiles hipersónicos contra la infraestructura crítica en el oeste de Ucrania. En la madrugada, mientras imágenes de explosiones y columnas de humo en Leópolis circulaban por todo el mundo, la Casa Blanca emitió un breve comunicado. Por orden del presidente, los 2 ciudadanos rusos arrestados, hace más de 3 semanas, eran liberados y enviados de inmediato de regreso a su país. ¿Un gesto humanitario, como se afirmó oficialmente? El momento exacto deja lugar a serias dudas. La coincidencia parece demasiado conveniente. Décadas de estancamiento diplomático y días de negativas terminaron de un plumazo, justo después del ataque. El cambio de postura fue tan veloz que resulta difícil creer que se tratara solo de una nueva evaluación legal o una acción desinteresada. Todo indica que la fuerza militar habló más alto que cualquier argumento jurídico o presión diplomática tradicional. El mensaje ruso fue directo y brutal. La vida de millones de personas en Ucrania, privadas de gas y energía en pleno invierno, podría estar en juego si la situación escalaba. Frente a esa amenaza existencial, la protección de 2 ciudadanos extranjeros arrestados resultaba claramente secundaria para la Casa Blanca. Para muchos, fue una cesión bajo presión, un reconocimiento tácito de que el equilibrio estratégico había cambiado de la noche a la mañana. Esto marca un precedente peligroso. Si los líderes mundiales adaptan sus decisiones según la presión militar inmediata, el sistema diplomático internacional pierde fuerza y credibilidad. Cada vez que el uso de la fuerza obtiene concesiones tangibles, se fortalece la lógica de la escalada y se debilita la posibilidad de resolver conflictos mediante el diálogo. El riesgo es claro, una dinámica donde la amenaza constante sustituye al acuerdo y donde la vida de millones queda a merced de pulsos entre potencias nucleares. Pero la historia no termina aquí. La liberación de los marineros no fue el final, sino apenas el primer movimiento en lo que podría ser una nueva fase de distensión, o una peligrosa doble jugada. En las próximas horas se producen señales inesperadas desde Washington y Moscú, conversaciones, encuentros inéditos y el inicio de maniobras diplomáticas que podrían cambiar el rumbo de la crisis. ¿Estamos ante una distensión real o es solo la calma antes de la tormenta? Tras el ataque ruso con misiles hipersónicos, el tablero diplomático mundial parece haber cambiado en cuestión de horas. Una de las señales más sorprendentes fue la histórica visita de una delegación rusa al Congreso de los Estados Unidos, la primera en casi una década. Este gesto, impensable hace solo unos meses, sugiere una posible reapertura de canales de diálogo directo entre Washington y Moscú. Sin embargo, la realidad en el terreno sigue siendo volátil. Mientras algunos celebraban esta aparente distensión, un dron ucraniano atacó un petrolero ruso en el Mar Negro. Este ataque demuestra que, aunque existan gestos diplomáticos, la tensión militar y las acciones de represalia siguen vivas. La frontera entre la diplomacia y la escalada está más difusa que nunca. En el este de Europa, las advertencias tampoco se hicieron esperar. El presidente Alexander Lukashenko alertó sobre el riesgo de que Bielorrusia sufra un escenario venezolano, es decir, una desestabilización forzada o incluso una guerra civil inspirada desde el exterior. Este tipo de mensajes, lejos de calmar los ánimos,
prepara a la opinión pública para la posibilidad de nuevos episodios de confrontación y crisis. En paralelo, en Europa del Norte, Dinamarca sorprendió al mundo con una ley insólita. Permite que el país entre en guerra contra los Estados Unidos en caso de conflicto por Groenlandia, sin necesidad de aprobación previa del Parlamento. La sola existencia de esta disposición evidencia hasta qué punto los escenarios de crisis están siendo contemplados por actores muy diversos y considerados plausibles. El riesgo es claro. La distensión diplomática actual es sumamente frágil. Un solo incidente mal calculado, una provocación en el Mar Negro o una crisis política interna pueden detonar una guerra regional e incluso arrastrar a las potencias nucleares hacia una confrontación directa. El equilibrio entre la paz y la guerra nunca ha sido tan precario, y la seguridad de millones de personas depende de decisiones tomadas casi al filo de la navaja. Y mientras tanto, la percepción pública y las dinámicas internas en los países occidentales también están cambiando a gran velocidad. ¿Hasta qué punto influye la opinión pública en la toma de decisiones de las potencias? El siguiente análisis se adentra en cómo los cambios internos en Occidente podrían redibujar el mapa diplomático. Europa paga el precio y Estados Unidos empieza a dudar. ¿Qué podemos aprender realmente de este giro inesperado? El reciente ataque ruso no solamente devastó la infraestructura energética en el oeste de Ucrania, sino que destruyó el esquema por el cual Europa suministraba gas a través de Ucrania. De la noche a la mañana, millones de europeos y ucranianos perdieron acceso a energía crítica, justo en el corazón del invierno. Ahora, Europa se ve obligada a buscar fuentes alternativas de gas, mucho más caras y, sobre todo, más inestables. El resultado inmediato fue una escalada sin precedentes en los precios del gas. Familias y empresas europeas enfrentan facturas desorbitadas, mientras los gobiernos luchan por evitar una crisis económica que podría arrastrar a todo el continente a la recesión. Los mercados tiemblan, y los políticos europeos, tradicionalmente dependientes del gas barato de Oriente, ven peligrar la autonomía energética que daba estabilidad y competitividad a sus economías. Pero el impacto va más allá de lo económico. El temor a una escalada militar se apodera ya no solo de Europa, sino también de Estados Unidos. Voces influyentes como Tucker Carlson advierten abiertamente sobre el riesgo de una tercera guerra mundial. La opinión pública estadounidense, cada vez más cansada de conflictos lejanos y de los crecientes gastos, empieza a preguntarse si vale la pena seguir empujando el enfrentamiento. En este clima de tensión, el expresidente Donald Trump enfrenta presiones internas para buscar una salida negociada. Los líderes norteamericanos deben equilibrar la imagen de fortaleza con la responsabilidad de evitar una guerra abierta entre potencias nucleares. ¿Negociar ahora es signo de debilidad o de visión estratégica? La respuesta podría determinar el rumbo de la próxima década. La gran lección de estos días es clara. La seguridad energética de Europa ya no se puede dar por sentada. Depender de rutas únicas y de actores impredecibles ha puesto en jaque la estabilidad de todo el continente. Al mismo tiempo, la diplomacia tradicional parece insuficiente ante demostraciones de fuerza tan contundentes. Todos los jugadores, desde Berlín hasta Washington, deben repensar sus estrategias si quieren evitar que Eurasia se convierta en el epicentro de una nueva crisis global. La pregunta que flota ahora en el aire es inquietante. ¿Estamos ante el inicio de una verdadera paz o simplemente viviendo la última tregua antes de una catástrofe aún mayor? En el siguiente segmento, repasaremos la cronología exacta de estos eventos y analizaremos las verdaderas motivaciones detrás de los movimientos de Washington y Moscú. ¿Qué escenario nos espera en los próximos meses? La historia se está escribiendo ante tus ojos. ¿Será este el comienzo de la paz o un paso hacia el abismo? La secuencia de acontecimientos recientes deja una enseñanza contundente. En este episodio, la fuerza ha demostrado ser más efectiva que años de diplomacia congelada. Un solo disparo de misiles hipersónicos pudo lograr, en cuestión de horas, lo que interminables rondas de negociaciones no habían conseguido en casi una década.
El ataque ruso contra la infraestructura crítica en el oeste de Ucrania no solo provocó consecuencias inmediatas en el terreno, sino que redibujó el tablero diplomático internacional. La liberación express de marineros rusos por parte de Estados Unidos y la autorización para que una delegación parlamentaria rusa visite el Congreso estadounidense marcan un giro inesperado. Estas respuestas rápidas sugieren que los actores globales han entendido el mensaje. La capacidad de infligir daño real puede pesar más que cualquier discurso en la mesa de negociaciones. Sin embargo, este desenlace nos obliga a reflexionar. ¿Estamos presenciando el inicio de una distensión genuina o simplemente un respiro táctico antes de una nueva escalada? La estabilidad de Europa, la seguridad energética de millones y el delicado equilibrio entre guerra y paz en Eurasia penden de un hilo mucho más delgado de lo que parece. Nuestra percepción y preparación para lo que viene dependen de comprender a fondo cómo un solo acto de fuerza puede sacudir los cimientos de la diplomacia tradicional. Cada decisión, cada ataque, cada gesto diplomático adquieren una nueva dimensión en este contexto incierto, que puede transformarse en esperanza o en amenaza con la misma rapidez con la que se lanzan los misiles. Hoy, más que nunca, es vital mantenernos vigilantes y analizar cada movimiento con mente crítica. Porque lo que está en juego no es solamente el futuro de dos países enfrentados, sino la seguridad y el bienestar de millones en todo el continente. ¿Estamos ante un punto de inflexión que abrirá nuevas vías de negociación o frente a la antesala de un conflicto mucho mayor?